Bueno, pues en esta coyuntura que nos pone a todos aquí a pensar en distintas actividades, pues para tratar de continuar con nuestras temáticas. Entonces, pues yo les envío un correo a todos, pues viendo la respuesta que nos hicieron llegar desde la Cancillería, pues lastimosamente eh, nos tocó aplazar la ida. Yo creo que si lo hubiéramos programado una semana antes lo hubiéramos logrado, muchachos, pero queda pendiente y pues vamos a hacer esa actividad. Eso es una promesa mía con ustedes. Mm, Por ahora quiero que continuemos con el análisis un poquito histórico de este de lo que va a ser la política exterior colombiana. Entonces para ello pues hoy les traigo a este personaje que se llama Julio César Turbay Ayala, un presidente polémico, liberal, de una línea muy interesante, aunque creo que fue también una línea también conservadora, ¿no? No olvidemos que Turbay Ayala fue pues representante de Colombia ante el Vaticano, entonces fue un tipo muy unido a la Iglesia Católica para su momento. Pero obviamente tiene unas ideas muy fuertes, un tipo radical, extremista, interesante. Para ello, pues para poderlo analizar, no, tenemos que recordar la coyuntura mundial. En el año 79, quisiera que me dijeran qué ocurrió. En el año 79 hay dos elementos fundamentales mundiales y uh, ¿y quién lo presidió a él? Es decir, ¿quién continuó después de Turbay Ayala? Esa es la tarea que les voy a dejar para la siguiente sesión. Este video no va a durar más de 15 minutos, es un video muy corto, pero quiero que en el foro que vamos a abrir podamos el próximo lunes, que va a ser el próximo eh, 30 de, eh, de marzo. Ese lunes nos vamos a encontrar y quiero que en ese foro me expliquen un poquito de cuál era la coyuntura en el año 79 internacionalmente y qué ocurrió en el año 82, quién lo presidió a él, es decir, quién llegó después de Turbay Ayala. Adicional a esas dos cosas, me parecería interesante que cada uno de ustedes buscara un chiste de Julio César Turbay Ayala. Es decir, no importa si son groseros o lo que sea, quiero que me escriban un chiste o si es posible, si encuentran chistes de Turbay Ayala por YouTube, me los manden. Porque fue un personaje que en su momento todo el mundo hacía chistes con él por su forma de expresarse, ¿no? Entonces era muy interesante. Bueno, entonces tenemos esas tres tareitas. Por ahora, entonces quiero mostrarles a Turbay Ayala. Primero que todo, Turbay Ayala concentró su política exterior en Centroamérica, básicamente por lo que empiezan las guerras centroamericanas, unas guerras enmarcadas en todo lo que va a ser la coyuntura de la Guerra Fría, y ahí van a acontecer varias cositas. Una de ellas, un escándalo que se conoce como Irán Contras. Irán, del país Irán Contras. Y eso tiene que ver con el año 79, el año que ustedes están averiguando. Entonces, me gustaría conocer un poquito sobre esa problemática. Entonces, averiguar sobre Irán Contras, que es un tema que van ustedes a buscar y vamos a discutir. ¿Cuál fue el papel de Colombia ahí? Pues Colombia entra como en su misma política de Respice Polum, pero hace ya un alineamiento hacia el Centroamérica. Por lo tanto, pues podríamos hablar que hay ya una línea de apertura que se había abierto con el presidente López. Ese presidente López que había dicho básicamente
que empezara a buscarse en otras alternativas y obviamente Latinoamérica era una de ellas para Colombia. Entonces, vamos a buscar eso, el Irán-Contras, y obviamente sucedido hacia lo que vamos a ver en Centroamérica. Entonces se concentra su política exterior en Centroamérica por esas mismas guerras. De igual manera, pues no olvidemos que estábamos enmarcados en esa línea de la Guerra Fría y cuál era nuestra posición, ¿sí? Básicamente lo que se presumía es que um, cada vez que Colombia requería un alineamiento frente y una postura muy fuerte contra esas fuerzas que se venían desplegando en los pensamientos socialistas, comunistas, que habían sido la inspiración de, que había llevado a Cuba a un tipo como Fidel Castro, es decir, la izquierda tomada al poder. Entonces ese tema hay que revisarlo. Colombia tiene mucho temor frente a eso y por tal medida pues busca un papel protagónico o de aislamiento frente a esa eh, fuerza que se podría dar con Centroamérica. Creo que lo logró a partir de lo que se va a conocer um, el apoyo a esa intervención militar y de igual manera pues lo que va a solucionar aquí internamente pues es básicamente eh, intentar controlar cualquier subversión, cualquier levantamiento de izquierda en el país. Entonces eso es importante tenerlo presente, o sea, es cómo se internacionalizó, es decir, cómo la política interna de Colombia tuvo mucho que ver con los sucesos que se venían dando en Centroamérica. Es decir, cómo tocaba implementar una política de fuerza y de contención en Colombia para que no se expandiera ese comunismo o esa búsqueda de llegar al poder a partir de las luchas guerrilleras, etc. ¿Sí? Entonces, ese va a ser un tema muy, muy, muy importante. De igual manera, pues en esa misma idea o en esa misma línea, pues ya habíamos hablado de la promulgación del Estatuto de Seguridad, que básicamente lo que llevó a Turbay es a empoderarlo, tal como lo está haciendo hoy en día el presidente Duque, es decir, empoderar el poder el total de las instituciones en una sola persona. Eso obviamente va a traer, eh, va a traer unas eh, problemáticas en derechos humanos, unas problemáticas de empoderamiento de las fuerzas militares que van a ser controvertidas en los años 80 y obviamente los 90 que fue el máximo esplendor de la violencia colombiana, ¿no? Entonces eso también hay que revisarlo. Entonces, no olvidar el Estatuto de Seguridad que se implementó en el gobierno de Turbay, pero básicamente esto ha infiltrado o permeado por los sucesos que se venían dando en Centroamérica. En esa misma línea, pues debilita de cierta manera al M-19, lo lleva a salirse de esa lucha urbana que tenía el M-19 y el mismo ELN y los lleva básicamente a escabullirse en las zonas rurales, a ocultarse. El M-19 escoge el Tolima, el ELN se va para el Santander y Norte de Santander. Las FARC, si se dan cuenta, pues no estaban todavía. Las FARC eran un movimiento que, como les decía en la clase anterior, aprovechó toda esa anarquía de la Orinoquía, de la zona del Orinoco,
y se va a esconder allá. Esa va a ser su estrategia. Entonces deja debilitado el M-19 y obviamente a esta política se le llama la de sangre y fuego, pero no olviden que viene desde esa misma tendencia de lo que estaba sucediendo en Centroamérica. Para ese momento, como les decía de Carlos Ceballos en su libro, eh, que no olviden, recuerden cómo se llama el libro, Una historia sin qué, ¿ok? Eh, Inicia a desarrollarse esta estructura del narcotráfico y pues se fortalece. Es un tema muy interesante para lo que va a ser el análisis de la política exterior colombiana, porque pues el narcotráfico era visto como simplemente como un tema sí importante, pero pues que no iba a colocar al Estado en jaque como lo hizo posteriormente en su uh, en la década de los 80 y 90. Con esto terminaríamos primera parte, que es un tema trascendental porque es lo que Mikkelsen nos había dejado con la visión de que Colombia era una nación netamente oculta, como lo que él denominó el Tíbet de América Latina o del mundo, pues estamos entrando ya en otra perspectiva. Este es un presidente que nos va a poner una perspectiva de mirar que hay problemáticas que nos están afectando y que tenemos un papel trascendental. Quiero entonces confirmar las como tres actividades que les puse. Una, revisar qué elementos se dieron en el año 79. Dos, cuál fue el presidente que siguió a Turbay Ayala. Y la tercera actividad es básicamente pensar en esa problemática que quiero que cada uno de ustedes analice. Ya lo habíamos hablado, temas económicos o en los temas eh, pues básicamente económicos, narcotráfico, de fronteras, el multilateralismo, que es vital para lo que necesitamos analizar en el semestre. Muchachos, les deseo lo mejor. Por favor, cualquier duda, estoy en el foro, que ahí les estoy enviando la información y quiero empezar a escucharlos desde ahí. Muchas gracias y feliz día.